Y yo creo que el indicador para saber que un pueblo ya es insostenible, parece una tontería, pero es algo súper español, que no haya un bar. Mira, perfecto, Tomás. Si en ese pueblo no hay un bar, que no hay gente que vaya al bar. Está perdido. Es que Mm. precisamente... Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí por el chat? Bueno, hoy, como dice el título, ¿no? Y hemos anunciado en el tuit de esta mañana, vamos a hablar de la despoblación del medio rural, de la España vacía, y para ello nos acompaña, ¿no? Marta Pastora Fernández Bustamante, que es geógrafa y gestora del territorio, especializada en dinámicas poblacionales y desarrollo rural, ¿no? ¿Lo he Sí, dicho bien? sí, lo has hecho muy bien. Muchas gracias por haberme invitado, chicos. Muchas gracias a ti por venir. Y la verdad es que sí, ha mostrado. De hecho, casi que a mí, por ejemplo, me ha animado incluso. Yo la contacté con ella y hubo un problema la primera vez que íbamos a hacer el directo y sin embargo no perdió las ganas. Que es algo que a veces nos ha pasado, entonces es la verdad es que me alegra. Bueno, yo creo que es un tema muy, muy interesante, que da para mucho y que sin duda necesita su repercusión, ¿no? Necesita ser escuchado y que hay muchas voces que, que tampoco saben transmitir muy bien ese mensaje, ¿no? Porque creo que el mayor problema de los pueblos pequeñitos es que al fin y al cabo no tienen la suficiente influencia como para hacerse oír. Muchas veces no importa un pueblo de 80 personas o de 100 o incluso de 1000. No me quiero ir a lo más radical y creo que tenemos que tenerlos en cuenta y tener en cuenta a cada una de las personas que sufren esos problemas derivados de la despoblación, ¿no? Yo creo que antes que nada, si te parece bien, un poco empezar por definir qué es la despoblación, ¿no? Porque creo que, no sé, que se escucha mucho, pero que no se concretiza mucho en la definición. Pues la despoblación es básicamente el proceso por el cual pasa una zona en la que cada vez pues, menos gente vive en ella. Así de sencillo. Ujú. Em, Esta puede ser derivada de muchas cuestiones, en la que supongo que ahora entraremos con mayor profundidad, Ujú. pero básicamente es eso, el proceso por el cual pues, deja a la gente de vivir en un sitio. Pero claro, este proceso, al fin y al cabo, se da de manera progresiva, ¿no? O sea, quiero decir, la despoblación de España supongo que es un problema que ha ido derivando a raíz de un punto en el que comenzaría, ¿no? No sé si... Porque yo, por ejemplo, investigando un poco para este podcast, pues sí que he visto que decía un poco que todo surgía a mediados del siglo XX, aunque tampoco he Mm. sabido averiguar muy bien porque supongo que estará relacionado con la industrialización y por ahí, ¿no? Has dado totalmente en el clavo. Es verdad que en España hay zonas que nunca han estado especialmente pobladas, pero sí es verdad que cuando empezó ese vaciamiento del territorio, sobre todo del interior, fue, como tú muy bien has dicho, a raíz de la industrialización. Y eso fue en España entre los años 50 y 60 y es lo que se conoce como éxodo rural. Ujú. Eh, Fue cuando la gente del campo decidió, pues, porque debido sobre todo a la mecanización del mismo, es decir, eh, tengo un trabajo que puede hacer una máquina o un animal y necesito muchísima menos gente, pues esa gente se va a las ciudades que están necesitando de mano de obra barata y poco cualificada, como era en aquel entonces en España, y pues por eso se empiezan a vaciar los pueblos. Pues sí. Que además, eh, bueno, creo que uno de los mayores problemas que ha ocasionado la despoblación de estas zonas rurales, al final, es la masificación también de las ciudades, ¿no? Y además,
creo que este tema es muy interesante traerlo ahora, porque a raíz de todo lo que ha ocurrido con la COVID, ahora parece que está como sucediendo lo contrario, ¿no? Hay mucha gente que está en las ciudades que quiere huir de la ciudad y quiere volver al pueblo, ¿no? Sí, pero precisamente nos ha hecho falta una pandemia para darnos cuenta, ¿no? También siempre hemos visto los pueblos como un lugar de recreo, ¿no? Tengo 3 días libres, me voy al pueblo. Tengo Navidad, me voy al pueblo. Vacaciones, me voy al pueblo. No podemos ver nuestro pueblo o el pueblo de nuestros padres como un sitio de recreo. Ujú. Tenemos que verlo como el sitio en que queremos estar. Ujú. Y y es verdad que, como tú muy bien has dicho, a raíz del COVID, como que parece que hemos valorado más esa cuestión. Hablo de mi caso particular. Yo he pasado el COVID aquí yo soy de Casa Bermeja, de Málaga, y lo he pasado en una casa. O sea, no me quiero imaginar pasar la pandemia en un piso, en Málaga quizás, ¿no? Que es la ciudad más cercana que yo tengo. Entonces sí es verdad que por ahí pues se está empezando un poco a poner más en valor. Pero no solamente es por eso, sino, y espero que más adelante hablemos, sino que desde hace unos años han empezado a surgir movimientos políticos y ciudadanos como son los de la España vaciada, Ujú. Sí, le he tipo echado un Teruel vistazo. existe, Soria ya, mm, Burgos merece más y todas las derivadas. Ujú. Sí, sobre todo le he echado un vistazo a esta asociación, ¿no? A España vaciada, porque además cuando tú buscas España vaciada o un poco sobre la despoblación de España, lo primero que te sale es su enlace, ¿no? El enlace de la organización, la asociación. Y resulta muy interesante y además me alegro de que estén tan bien posicionados en Google, ¿no? Con el SEO, porque realmente es lo que se pretende. Bueno, muchas gracias a todos los que Al estáis final, ahora pasando por ahí, por el chat, que está también Liquids, está Maite por ahí. Ahora os leemos. Perdona que te he cortado, mm, Marta. Dime. y al final es que una de las cosas que precisamente me gusta insistir cada vez que hablo del tema es de España vaciada. Ujú. Am, Personalmente, y también como geógrafa y, digamos, profesional que habla del tema, me gusta más bien usar despoblada, como muy bien habéis usado vosotros en el título, o España con densidad baja de población. Ujú. Porque vaciada, al final, a pesar de que para un partido político, como es el caso de ellos, es un nombre muy bueno porque Claro. evidencia el problema, que al Ujú. final es lo que pretende. Pero cuando hablamos a nivel académico, vaciada te da la sensación de que son un grupo de gente que necesita ayuda y que pobrecito ellos y que vamos a llegar a salvarlos. No, para nada. Son un lugar de España que tiene una densidad de población baja, poca gente, y precisamente ellos son los que se están revelando, son los que están diciendo, estamos aquí, ayudadnos y nos tenéis que ayudar y es que esto va a salir así de bien. Entonces, claro, no me gusta mucho usar el término España vaciada. España despoblada creo que sería el más correcto. Sí, porque además tiene esa connotación España vaciada de que alguien la ha vaciado, ¿no? Alguien los ha sacado de ahí. Y sin duda Obviamente. ha sido un movimiento más bien cultural, incluso diría, ¿no? Debido a todos los movimientos económicos que se han dado. Pero nadie los ha sacado de ahí. Nadie le ha obligado a una persona a irse del pueblo. Hombre, hay zonas que sí podemos decir que se han vaciado. Ujú. No, porque sería un- una tontería negar eso. Pero en general no podemos usar vaciada porque es muy victimista. Muy Ah, victimista. Sí, pero se entiende que al final como táctica, como técnica de marketing es efectiva, ¿no? Efectivamente, es muy buena. Es muy buena. mira, a mí informándome sobre el tema, ¿no? Porque claro, yo los conocimientos que tenía eran muy básicos, muy, al fin y al cabo, lo típico, ¿no? Porque es un tema del que se habla, pero claro, como ha dicho Tomás al principio, no se llega a concretar. O sea, yo sabía que esa España existía, pero a lo mejor no la sabía situar y tampoco sabía exactamente qué significaba, ¿no? Pero lo que me surgen varias preguntas a raíz de ello, y es, bueno, la pregunta clara, más clave, ¿no? Que supongo que será la que más se desarrollará durante el directo, es qué se puede hacer, qué soluciones hay. Pero también el hecho de que conforme he ido leyendo, parecería que son
El resultado, o sea, que si la situación actual sería como el resultado eh, casi natural o lógico del, de un determinado desarrollo, ¿no? Con esto me voy a explicar. Lo que quiero decir es que, al fin y al cabo, al vivir en una ciudad, actualmente podemos decir que las facilidades serían como muy superiores a las que a lo mejor se puede tener en el medio rural, ¿no? Lo que, lo que me vengo a preguntar a raíz de esto es, este nivel de vida que se puede tener, a lo mejor, entre comillas, nivel de vida, eso es muy discutible, ¿no? Se puede debatir. Eh, o las facilidades que tienes en una ciudad, ¿se tienen en la ciudad porque no son viables tenerlas en el medio rural? ¿O una de estas soluciones sería por traer estas facilidades a ese medio rural para que la gente tenga motivos para estar ahí? ¿O es que ha habido una especie de favoritismo por ciertas zonas y no por otras? Pero claro, es que eso también era otra pregunta que te iba a hacer. Estamos hablando de despoblación, pero ¿es del medio rural a las ciudades o es zonas concretas, incluso ciudades, que se han visto mermadas por otras ciudades de mayor tamaño que podrían atraer mucha más? Porque claro, eh, bueno, no me quiero extender más. Sí, mejor concretamos allí. Vamos, vamos por partes. El tema de los servicios. Al final, los servicios, sobre todo de carácter, vamos a hablar primero de los de carácter privado, se concentran donde hay demanda, Claro, ¿no? Si hay un sitio de 10.000 habitantes y otro de 3.000 y yo soy el de McDonald's o quiero una franquicia de McDonald's, pues no le voy a poner el de 3.000, le voy a poner el de 10.000 porque tengo 7.000 personas más que pueden ujú, comprar mi producto. Eso empezando por ahí, eso es de carácter privado. Lo que sí es verdad que los servicios públicos no deberían de ser tan así. Quiero decir, pongo un ejemplo de que yo he vivido este verano. Estuve por el Pirineo Oscense, que por cierto lo recomiendo, ujú, preciosa aquella zona. Y tú ibas por algunas carreteras, ibas por algunas zonas y tú no tenías ni 3G ni 4G. Claro. Y tú dices, y si yo ahora quiero, por ejemplo, teletrabajar, que hablaremos más adelante del teletrabajo. Tú ujú, quieres teletrabajar aquí, tú no puedes, porque no tienes una buena conexión a internet. Entonces, claro, cosas como esas, el gobierno o las comunidades autónomas sí que deberían de decir, aunque aquí vivan 1.000 personas en un radio de 12 kilómetros, las personas también tienen derecho a una buena conexión a internet. Entonces, ahí sí es verdad que sobre todo las administraciones públicas sí tienen que ofrecer esos servicios y no pueden discriminar por el tema de la población. ujú, A ver, no te estoy diciendo que pongas un hospital en una zona de 20.000 habitantes, no. Pero, por ejemplo, eso, el internet, autobuses, ujú, carreteras buenas. Esto no debería de estar influenciado por la cantidad de gente que va a utilizarlo. claro, Aunque vamos a pensar en un punto de vista económico, ¿no? ujú, Yo en esa zona que os he contado con mi familia estaba de vacaciones, ¿no? sí, Entonces, si tú te vas allí de vacaciones, pues quieres subir tu fotito de Instagram, a lo mejor quieres responder tu correo. Y si tú quieres incentivar que la gente vaya allí, pero tú vas y te das cuenta de que no tienes internet, ¿va a volver la gente? ¿Se va siquiera a plantear la gente en vivir allí? No. Y eso no depende de una compañía privada, eso en parte también tiene que depender del Estado. ujú, Eso por ahí. Luego, que se han favorecido una zona más que otra, pues como con todo a lo largo de la historia. Obviamente en España las grandes favorecidas siempre serán Madrid, porque es la capital, Barcelona porque es casi una capital también de España, como la segunda capital. ujú, Entonces, también en relación a lo que has planteado de que si esa despoblación es solamente de zonas rurales, de zona urbana, muchas ciudades del interior de la península sufren despoblación por, a causa de Madrid.
Claro, entiendo. Madrid o Bilbao. Porque, tienes varias ciudades, si eres, por ejemplo, de Castilla y León, pues muchas veces para estudiar una carrera, para encontrar un trabajo de lo tuyo, antes que irte a Soria, a León o a Salamanca, pues tienes que ir o a Madrid o eso, a Bilbao o a Barcelona. No te puedes ni plantear quedarte en tu misma comunidad autónoma en una ciudad. Una ciudad que se supone que las ciudades tienen que tener todos los servicios. Para nada. Ujú. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, 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 totalmente. Claro, lo que era justo eso, porque claro, yo estaba teniendo en mi como que se estaba formando la idea en mi cabeza de que era del pueblo a la ciudad, pero después también lo pensé. Y digo, claro, ciudades que a lo mejor estén próximas o que al fin y al cabo no lleguen a tener un tamaño X, podrían verse igualmente afectadas, ¿no? Y tú me lo has confirmado ahora mismo. Y además que bueno que tenemos Madrid, ¿no? Esta es la capital, cuanto más. No tenemos que irnos a Madrid tampoco. Vamos a poner el caso de Andalucía. Eres de Jaén. Si conoces a alguien de Jaén, la gente Sí. de Jaén, es muy raro que se quede en Jaén. Ujú, Siempre les tira o Sevilla o Málaga o Granada. sí. Entonces, no tenemos que irnos tan lejos. Tan lejos, sí. Pues si queréis podemos leer un poco el chat porque han dicho varias cosas. Vale, a ver. Vale, estoy viendo algunas cosas. Mira, por ejemplo, aquí Maite nos dice, por lo realmente ecológico y eficiente en cuanto a recursos son las ciudades. Ese sería otro punto de vista, ¿no? También, de que la ciudad al fin y al cabo sería un lugar donde se aprovechan más esos recursos y todo es más eficiente. Y que a lo mejor el medio rural tendría ciertas carencias aunque volviese a estar poblado. ¿Tú qué opinas sobre esto? Porque yo tampoco, yo no tenía idea, no lo sabía. Y hay veces que no hay que ser eficiente, Ajá. que simplemente hay que dotar de servicio a las personas. Claro, claro. Es que, Eh, no sé, es que si fuese por eficiencia, no habría autobuses, ni habría ciertos centros de salud. Es que cuando hablamos de prestar servicios básicos a una población, no podemos hablar de eficiencia. Y el Internet, queramos o no, se ha convertido en algo básico. Si Perdón. nos importa, me gustaría responder a Neguajuandata, no sé quién es, Sí, eh, Maite, eso se llama Maite. decirle que yo no he dicho en ningún momento que a la gente del pueblo le gusta el turismo, le guste el turismo. Es más, creo que lo que se está intentando desde muchas instituciones de fomentar el turismo como un posible sector económico en los pueblos, creo que es lo peor. O sea, la terciarización del mundo rural no es la solución a este problema. Ujú. Entonces estaríais de acuerdo. Sí, sí, claro que estamos de acuerdo. Si no entiende otra cosa, he puesto un ejemplo muy que no he profundizado mucho en él, pero sí, claro que estamos de acuerdo. Ajá, Eh, lo que pasa es que, claro, si tú quieres que la gente se vaya allí y la gente esté allí, pues, no hablo de la gente del turismo, sino la gente que se va a vivir allí por decisión propia o que se quiere quedar, eh, ponle internet. claro. Y Que sí, mira, y justo, que las empresas privadas tienen obligación, pues, las instituciones deberían de obligarles. vale. Y a raíz de esto yo te quería hacer una pregunta. Y es, vale, va, esta pregunta casi que va a parecer, o sea, voy a quedar como un poco idiota, pero yo no lo tengo del todo claro. Siempre hay que preguntar. Es claro, la recuperación del medio rural, ¿cuál, o sea, qué objetivo perseguiría? O sea, ¿es la propia recuperación lo que se quiere conseguir? ¿Es que no desaparezcan o que no se abandonen ciertos lugares, ciertos pueblos? Bueno, ciertos pueblos, los pueblos.
o ciertas zonas, es que esas zonas, aunque se abandonen o no se abandonen, simplemente tengan esos servicios de los que estamos hablando, o tú crees que también repercute de alguna forma al conjunto de la población en algún tipo de beneficio. Porque claro, estamos hablando también de que no hay que tener esa idea, ¿no? De no vamos a hacer esto porque sea eficiente, no vamos a hacer esto. Si no tenemos esa idea, supongo que tampoco hacemos pensando en que va a ser beneficioso de alguna forma, ¿no? Simplemente es algo que hay que preservar, supongo. ¿Es así o hay algo detrás? Cuando muere un pueblo, no muere un pueblo, muere un pueblo, sus tradiciones, sus monumentos, su gastronomía, muere todo. Y perdemos parte de la historia cuando se pierde un pueblo. Ujú, Entonces la historia hay que preservarla y, y la gente es la que preserva esa historia dentro de los pueblos. Entonces, si resulta que en un pueblo de Soria hay un sistema eh, de artesanía que solamente se da en ese pueblo y en los dos de al lado y en ese pueblo no vive nadie que lo haga, pues ya hemos perdido algo. Ya ujú. nuestra cultura ha perdido algo. Entonces, si es un poco preservar, pero no conservar. Entiendo. Lo quiero decir, no, no protegerlo, Ajá, sino fomentarlo. entiendo. Y hacer que no desaparezca. No Ujú. tanto como decir, pues ahora todo el mundo aquí tiene que preservar, vamos a hacer una fiesta en torno a esto. No, esta persona quiere hacerlo porque es algo que su abuelo y su padre hacían. Bueno, pues vamos a promocionar a ese chico o a esa chica y vamos a ayudarlo a que pueda sacar ese negocio de artesanía. Muy bien. Vale, vale, ¿Habéis vale, leído lo la pregunta comprendo. de Nox? No, si es que No. voy un poco atrasado. Ah, vale. Que ha Bueno, pero por dicho ejemplo, que a quisiera ver, preguntarte a ti. Bueno, ¿qué quieres decir tú, Jorge? iba a decir, bueno, vale, preguntar. Ah, que, a No, ver, ya, dale, a la pregunta. vale, pues lo leo. Que dice Nox, quisiera preguntarle a Marta si sabe sobre proyectos destinados a fomentar la vivienda de jóvenes en pueblos, como los que proporcionan residencia a cambio de ayuda en la restauración de los mismos, y preguntarle si conoce alguna otra medida similar. Me interesa mucho, estoy planteándomelo. Pues el proyecto que conozco, que además tengo una compañera del máster trabajando en él, es el proyecto Arraigo, que es sobre todo por la zona de Castilla y León. Que básicamente eso, busca vivienda que adecuar y así pues promocionarla de cara a que la gente se pueda vivir a ella. Eso en cuanto a vivienda. Luego, iniciativas para fomentar que la gente se vaya a los pueblos o ponerlo en valor, pues desde el Ministerio de la Agenda 2030 y Reto Demográfico ha creado una cosa que se llama Campus Rural, que es que te puedes hacer las prácticas del grado o del máster a un pueblo. O, por ejemplo, aquí la Diputación de Málaga hizo un campus rural que consistió en llevar a gente joven por las zonas de Málaga en riesgo de despoblación. Ujú. Eh, no sé, así a grosso modo son los que se me ocurren. Pero se investiga, incluso ahora vamos a dejar ahí supongo que mi perfil de Twitter, estoy cada dos Ujú. por tres compartiendo proyectos que veo tanto a nivel andaluz, nacional e incluso europeo. ¿Lo tienes Muy tú bien. por ahí, Jorge? ¿Tu enlace? No, ahora, pero sí, lo subo en un momento. Vale, De ahora ya mientras, si lo... queréis seguir leyendo el chat y en cuanto yo lo ponga, aviso de que lo he puesto, ¿vale? Ujú. A ver, no sé, es que como ha habido un momento en el que yo me he ido, no sé exactamente qué habíais leído y qué no. Desde Nox para abajo no se ha leído nada y lo de arriba ya está todo contestado, así que desde ahí. La siguiente pregunta se la hacen otra vez a Marta directamente, creo. Improvisando desde 1994 te dice, hola Marta, para ti una zona periurbana tiene más características de pueblo o de ciudad. Muy interesante escucharte. Hombre, depende de lo que entendamos por pueblo, por ciudad. Em, Defínelo tú, en plan, porque... eh, es que se tiende muchas veces a definir el pueblo como lo rural, no tiene por qué ser lo mismo. Y bueno, creo que sé a qué caso se puede referir, ¿no?
A lo mejor, cuando en Málaga hablamos de alguna voy a hablar del caso de que conozco, que es Málaga, hay zonas que pertenecen al municipio de Málaga, pero que, eh, y se identifican como son barrios que se identifican muchas veces como pueblos debido a las relaciones que surgen entre las personas. Entonces, podemos decir que en este caso, lo que entendemos a lo mejor por pueblo es un territorio con menos personas en el que las relaciones, pues, son más estrechas entre ellos, y sí que puede surgir esa identidad como de pueblo en alguna zona. Aquí en Málaga, pues, podemos tener el caso de Churriana, por la zona de Granada es que no la conozco, porque además el caso de Granada no es que haya barrios que se identifiquen como pueblos, es que son pueblos dentro del mismo término municipal de Granada. Entonces, diría que eso es lo que yo definiría como un pueblo aplicado al tema de área periurbana. Es que además, bueno, sí existen unos criterios como objetivos, ¿no? Para definir lo que es un pueblo y lo que es una ciudad, o por lo menos para diferenciarlo, ¿no? Sí, a nivel, aquí en España, nos regimos por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, Ujú. y según el INE, todos los municipios que tengan más de 10.000 habitantes son ciudades. Así de sencillo. Simple, fácil. Sí, así de simple. Obviamente, lo que pasa es que esto ya sería meternos en temas muy teóricos. Eurostat tiene una definición, la Unión Europea tiene otra, la OCDE tiene otra, y luego también depende del país. En Finlandia, creo que con 500 ya tienes una ciudad, ya se te considera urbano si tienes 500 habitantes. Pero también supongo que influirá en cierta forma, pues no sé, los servicios que tenga la población, las infraestructuras que pueda poseer. Aquí en España, el criterio es meramente poblacional. Bueno, Número más simple. de gente. ¿Cuánta gente hay? Un día eres pueblo y 100.000. otro día eres ciudad. Eres ciudad. Exactamente. Mm. Joder. Bueno, Bueno, voy a pasar el. Aquí tenéis el enlace a su cuenta de Twitter. Nox dice que ha notado que te va a seguir y que muchas gracias. Ah. a ver, por aquí dice, por ejemplo, Maite, sí puede haber deficiencia porque una buena organización de los recursos se traslada a un buen servicio público. Bueno, pero eso no. Bueno, Pues sí. No que lo conteste ella. Al fin y al cabo, No, porque esto ya es temas de economía Ya, es y que ya te yo metes no en otro entro. debate, vale. claro. En internet de hoy A no es lo Maite le trend que está dijimos de que metiendo. se podía pasar porque ella está estudiando sociología y le interesaba el tema, pero no ha podido ser. Se ha cobardado. Qué cobarde. Vale, yo creo que ya no hay mucho más por aquí. Seguidla si os No, interesa. Y y bueno, ahí pues seguimos. tenéis, claro. ¿Tú tienes alguna? Pues mira, Bueno, tú has hecho varias preguntas, pero no sé si has terminado de decírselas o de respondértelas. en principio por ahora, sé que tenía alguna más, pero la tengo que mirar. Yo sé que tú tenías también buscado ciertas cosas, si quieres se las puedes ir comentando mientras yo. Bueno, yo sí que he visto, por ejemplo, que hay muchos pueblos que presentan, por así decirlo, como propuestas o una especie de ofertas bueno, no exactamente de trabajo, pero bueno, hay algunas que sí ofrecen trabajo, otras que ofrecen, por ejemplo, un alquiler a un coste pues mínimo, ¿no? A lo mejor son, bueno, hay alguna que incluso llega a los 50 euros nada más, depende de si cumples unas condiciones, ¿no? Intrusos laborales. Déjame, Maite. Em, y bueno, que resulta muy interesante, pero yo creo que falta visibilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, si te encuentras con una de estas ofertas o anuncios, que después hay otras que tienen muchísima repercusión. Pues, por ejemplo, el de Griegos, un pueblo de Teruel, por ejemplo, que decía que buscaba familias, ¿no? Además decía exactamente, a ver, lo voy a leer.
que contaban con vacantes en diferentes puestos de trabajo y se disponía de varias viviendas, las cuales se alquilarían un trimestre gratuitamente y posteriormente por una cuantía poco superior a los 200 euros, con un descuento por cada hijo matriculado en el centro escolar del pueblo. Pues en el caso, por ejemplo, de griegos, la noticia fue, me parece que a mediados del año pasado, por julio o por ahí, y tuvieron una cantidad de ofertas que realmente se tuvieron que volver muy selectivos porque creo que había como 3 o 4 puestos nada más y tuvieron más de 3.000 familias solicitantes. Entonces, creo que ahí hay un problema claro porque cuando surge una oferta, llueve la demanda, es porque ahí hay un problema de que no llega la información adecuadamente a la gente, ¿no? Yo creo que hay un problema estructural que, bueno, dime, Marta. No, totalmente de acuerdo. Parece que hay como una falta de promoción de esa zona. Para eso, o sea, te enseñan y te dicen que, buah, es que, por ejemplo, ahora de Teruel, ¿no? Teruel existe, son los pioneros en el Ujú. tema de movilizarse en temas políticos. Son muy importantes porque fueron los que dieron el paso. Eh, Dicen, ven a Teruel, ve a Teruel, pero no te dicen, vive en Teruel, que mira lo que tengo, vente a vivir, que mira, vente aquí, que mira lo que tengo. No, te dicen, ven, ven, pero te dicen, ven, vive aquí, que puedes vivir aquí, no te lo dicen. Porque eh, yo estoy bastante metida, como lo llamo, en rural Twitter. Ujú. Y yo en rural Twitter no veo tampoco eso que tú dices. No lo veo. Pero Y entonces, lo que sí es verdad que conozco algunas iniciativas, pero las conozco porque precisamente estoy metida en el tema, como puede ser Pueblo Acogedor, que aquí en la provincia de Málaga hay unos cuantos municipios que me consta que están dentro, pero más allá de eso, es lo que tú dices, no hay una promoción realmente a lo mejor, no te voy a decir en los telediarios, no, o tal, ¿no? Pero sí es verdad que hay que darle más bombo y enseñar a la gente que esa posibilidad existe. que además, cuando te fijas por ejemplo, en el caso este de griegos, ¿no? Te fijas Ujú. y todos los anuncios, por así decirlo, salen en el mismo momento, ¿no? A lo mejor con una diferencia de varios días, como mucho. Quiere decir que probablemente el ayuntamiento del pueblo haya tenido que pagar un anuncio al periódico para que le hagan un reportaje o una noticia. Quiero decir, es que la noticia no sale si no pagan. Ahí hay un problema claro de comunicación. Ujú. Y ya después se hace Y eco, a no ser que tengas obviamente. muchas ganas, a no ser que tengas muchas ganas de irte, Ujú. no lo ves. De hecho, por ahí había un blog, que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero al meterte te decía como varias posibilidades que tenías para poder irte a un pueblo despoblado, ¿no? Y te hablaba de que había una web, que ahora mismo ya no, creo que no existe. Después que también había pues asociaciones que se dedicaban a movilizar a la gente. Después también hablaban de que hay diferentes servicios del Estado que intentan, pues eso, promocionar el incremento de población bueno, o la ocupación de estos pueblos. Y después, al final del blog, había como una sección de comentarios y está petado de comentarios de gente que quiere irse a un pueblo y que no consigue irse a un pueblo. Y es como, aquí hay algo que no me cuadra. No entiendo. No sé, me ha llamado muchísimo la atención, sinceramente. Es que eso es precisamente porque en vez de venderse como un lugar en el que puedes vivir, se venden como un lugar en vente de vacaciones. No, la gente puede vivir ahí. Ujú. Pero para que la gente viva ahí hace falta cosas. Ya, ya. Hace falta una buena carretera, internet. Soy muy pesada con el internet, pero es que no al 100%, pero puedo asegurar en gran medida que en muchas zonas les iría, a lo mejor el tema de la población un poquito mejor si le pusiesen un internet en condiciones. Ujú. Es que, a ver, el teletrabajo no es la panacea, pero puede ser una cosa que ahora mismo a corto plazo palíe un poco el problema. Ujú. Pues sí. Yo quería, a raíz de esto, hacerte a lo mejor otra pregunta esta de algo más extensa, ¿no? Y es,
que hemos hablado básicamente de lo que se buscaría hacer, ¿no? De Ujú, cómo, no recuerdo exactamente tus palabras ahora, has dicho que básicamente no sería proteger, pero sí fomentar, ¿no? Esas creo que ujú, más o menos han sido las palabras. mm, Eh, y de acuerdo, pero yo leyendo sobre el tema también, pero claro, esto es otra vez, es la opinión de alguien, al fin y al cabo, ¿no? Daban como distintas soluciones o posibles remedios a este tema, pero que, por ejemplo, uno pasaba por hacer que la burocracia a la hora de abrir una empresa o un pequeño negocio sea menor para que así se incentiven los pueblos y demás. Esa, por ejemplo, era una. Pero aún así, como que para mí, ahora mismo, me cuesta imaginarlo porque veo como una superioridad muy grande en lo que viene siendo las grandes urbes, ¿no? ujú. Y lo que te vendría a decir es, vale, eso es lo que se busca preservar, fomentar, y ahora hablamos de que queremos que la gente no solo vaya allí, sino que no solo preservar esa cultura, sino que la gente viva, que vaya a vivir allí y que esté bien. Pero claro, ¿cómo conseguimos que alguien, o sea, quiero decir, le llegue a de verdad sentir que le está compensando estar allí? Si, por ejemplo, como tú has dicho, ya no hablemos de las carreteras y el wifi con lo que estamos de acuerdo, sino, por ejemplo, el hospital. No vamos a poder tener ese servicio tan cerca porque como no construyan a lo mejor uno cada X kilómetros, pues va a estar difícil que podamos ir a lo mismo que, por ejemplo, ahora mismo yo estando en Granada, que hay varios y casi que puedo ir andando. Entonces, tú tendrías, o sea, la pregunta es, ¿tienes alguna idea? ¿Sabes cómo se puede atajar eso? ¿Hay algún sacrificio inevitable a la hora de irse a vivir al medio rural? Primero, si lo que preguntas en parte es si tengo una solución o si creo que hay alguna Bueno, solución, si crees, no se la tienes, en plan, no creo que la tengas, pero si tú crees que se podría hacer algo, no la tengo. vale. Precisamente por eso estoy estudiando me estoy especializando en el tema, Ujú. porque no la tengo. No la tengo y creo que es un tema bastante más complejo. No, Lo que claro, tú claro. es que lo que tú acabas de decir, y con toda la razón del mundo, rompe cualquier discurso que tú le quieras dar a alguien para irse a un pueblo. Y lo rompe con razón, porque es verdad que el tema de un hospital, hombre, cuando eres una persona mayor, o no vamos a decir una persona mayor, pero una persona con alguna enfermedad, Ujú, se te echa mucho para atrás. claro. Y es lo que tú dices, no podemos estar construyendo, dale, cada 20 kilómetros o cada 15. Hay que hacer hay que hacer ciertos sacrificios, pero también te digo una cosa, quedándote en una ciudad también haces muchos sacrificios. Ujú, sí. Yo cuando he vivido en Málaga, a mí vivir en un piso me costó mucho, y el hecho de dormir y escuchar un coche o las luces de la calle, yo creo que eso también son muchos sacrificios, ¿eh? Sí, de hecho, también se habla mucho del aire limpio, ¿no? Al fin y al cabo, a lo mejor es más sano en términos de contaminación ambiental vivir en un pueblo, en medio rural. Y Ujú. hay una cosa que antes, perdón, perdón, Marta, dime. Que no es la solución, pero sí es verdad que el hecho de llevar, a lo mejor que la gente, entre muchísimas comillas, vuelva a un estilo de vida más rural o volvamos al pueblo, podría ser algo muy bueno con el tema del cambio climático. Y mira, curiosamente, has dicho una cosa que yo le comentaba antes a Tomás, Ujú, porque hace no mucho en un directo, ujú, de vez en cuando aquí traemos libros, ¿no? Leemos un libro y lo traemos y lo comentamos entre varios. Y no hace mucho leímos Un Mundo Feliz, ¿no? Y hay una parte del libro en la que hablan de cómo ellos, o sea, en esa sociedad, podrían estar mucho más avanzados tecnológicamente y demás, pero saben que no les interesa. Entonces eligen de alguna forma frenar ese avance. Como que paran el progreso sabiendo que se puede progresar y además sabiendo cómo, ¿no? ¿Tú dirías que eso sería algo parecido a lo que debería hacerse con el medio rural?
Es Pero para decir, yo sé perfectamente que puedo coger y tener una agricultura y una ganadería automatizadas prácticamente, pero porque y hablo de ganadería y agricultura porque es lo que he leído, que hablan mucho de fomentar ese tipo de agricultura y ganadería en los pueblos. No sé si tampoco va muy por ahí, pero lo que he leído al menos hablaba de ese tema. Y es como podríamos tenerla automatizada, pero lo interesante sería fomentarla en los pueblos para que haya un motor económico y entonces la gente se interese por vivir allí. Aunque técnicamente podamos vivir sin eso, incluso podamos tener una mayor eficiencia, aunque sé que no te gusta hablar en esos términos de estos temas, haciendo que, por ejemplo, eso, pues cultivos y una ganadería que precisen del mínimo trabajo humano. vale, para empezar, quiero hacer una diferenciación. Vale. Rural no es agrario y ganadero, no es sinónimo. No, ya, ya. Vale, vale. Hay muchas más oportunidades, desde montar una tienda de ultramarino, montar una peluquería o montar una papelería. Ujú. Sí, sí, No sí. tiene Cuando te vas a un pueblo no tienes que trabajar en el sector primario. Ahora, que lo ideal sería que la gente, que se fomentase el trabajo en el sector primario, completamente de acuerdo. Porque la gente joven mayormente no quiere dedicarse, y al que se quiere dedicar es que no le sale rentable. Ujú. Entonces, no me quiero meter mucho tampoco en el tema, porque aquí Vale. ya vamos a hablar de temas de economía, de temas de precio, de temas de si está bien o si está mal, si se da mucho, si se da poco. Entonces, el tema de la ganadería y la agricultura, me parece un Sí, un tema tema, gas aparte. sí, no, porque es que es muy complejo. Tú puedes opinar una cosa, yo puedo opinar otra, la realidad es otra, el contexto mundial, no está favoreciendo que alguien quiera irse Ujú. a tener una explotación, entonces, De acuerdo. Pues entonces, si quieres, dejemos a un lado el tema de la ganadería y agricultura, no utilicemos nombres, no hablemos de nada en concreto, pero cuando hablamos, por ejemplo, de eso, de volver al pueblo, por así decirlo, ujú, ¿tú crees que, obviando el sector primario, tú has hablado de que se puede tener otros muchos empleos? ujú. Bueno, es que claro, en esos empleos ya pierde un poco el sentido, ¿no? Porque ya no tendrían nada que ver. Mm, Pero, ¿o dirías que la idea esa de frenar un poco el avance, por así decirlo, un desarrollo desenfrenado, simplemente para, o sea, va de la mano de preservar estos lugares? Por supuesto. Y, Y también lo que mencionado antes de la burocracia y enseñar a la gente. ajá, Yo, vale. por ejemplo, este año he estado en un curso de la Diputación de Málaga, en el que enseñaban a personas del mundo rural cómo montar un negocio a nivel logístico, a nivel administrativo, para no Eso está tener muy bien. que irte a Málaga a una consultoría, no. Tú desde tu casa en tu pueblo montas tu negocio porque sabes con quién tienes que hablar, con quién no tienes que hablar y cómo lo tienes que hacer. Lo comprendo. Ujú. Y bueno, o sea, lo siento porque siento, parece que esto es un interrogatorio, pero es que me surgen muchas preguntas y aparte porque tengo interés por saberlo. Esos negocios, esos empleos, y esto lo relaciono con algo que había de hecho mirado Tomás, que no se lo voy a estropear, pero tú dirías que son, o sea, llega un punto en el que el pueblo mismo pasa a estar en un estado de insostenibilidad porque ya ni siquiera se dan unos servicios, digamos, muy básicos. Por ejemplo, básicos, bueno, básicos podríamos decir, "Bueno, podemos vivir sin ello, pero que no haya una peluquería, que no haya una papelería, que ya eso no esté ahí porque no haya ni siquiera suficiente demanda para que ese negocio sobreviva. Eso ocurre. Pues, sería una tontería negarlo. Obviamente ocurre, y yo creo que el indicador para saber que un pueblo ya es insostenible, parece una tontería, pero es algo súper español, que no haya un bar. Mira, perfecto, Tomás. Si en ese bar, si en ese pueblo no hay un bar,
que no hay gente que vaya al bar. Está perdida. Es que precisamente está en relación con eso, ¿no? Porque mirando un poco sobre pueblos despoblados, no sé, para empezar me he ido encontrando muchos, hay algunos que están recogidos en algunas noticias, ¿no? Pero están muy esparcidos, por así decirlo, ¿no? Me he ido encontrando noticias de diferentes medios y más o menos, no sé, he ido agrupando algunos pueblos, ¿no? Pero hay uno en concreto que se llama Villalgordo del Marquesado, que la noticia le ponía un dramatismo que me ha hecho mucha gracia. Porque hablaba, Pero, bueno, a ver, me ha hecho gracia, no, pero no, por la no. forma en la que estaba redactado. No Sí, porque, sí, sí, porque no te quería la interrumpir, no situación es era. dramática, obviamente, pero por la Ya. forma en la que estaba redactado me ha hecho gracia, ¿no? Mm. Porque decía, en diciembre, justo antes de la celebración de la Lotería de Navidad, a finales del mes de diciembre, este municipio, un momento lo tengo por otro lado, este municipio se quedó sin bar del pueblo. Y al ser uno de los establecimientos más importantes, pues el ayuntamiento ha decidido ofrecer una casa nueva gratis a la persona que decidiera hacerse cargo de este negocio, porque nadie dentro del pueblo, son 80, creo que son 80 habitantes, pues quería hacerse cargo, ¿no? Pero me ha hecho mucha gracia porque el dramatismo que le pone con la lotería de Navidad a finales de diciembre, ¿no? Que está llegando ya la Navidad y que los pobres se han quedado sin pueblo, sin bar y que necesitan desesperadamente encontrar a alguien para... Porque además decían que ellos sin bar no se hablan, porque están todo el día trabajando en sus cosas y se reúnen todos en el bar. Y ahora sin bar no se van a hablar entre ellos. Y bueno, viene un poco a colación también con lo que decía, ¿no? Del bar, que tiene esa importancia en los pueblos también a modo de reunión, ¿no? Porque muchas veces, si estamos hablando a lo mejor, no sé, en la plaza del pueblo, pues no sé si está lloviendo, por ejemplo, o en verano hace mucha calor, es un lugar de reunión que se puede dar, pero además tampoco hay mucho que hacer. Y el bar es fundamental, vaya, el bar del pueblo. Sí, es que, a ver, aunque antes he hablado de que el tema de lo privado va por oferta y por demanda, los mejores indicadores demográficos son los establecimientos que hay en un sitio. O sea, tú sabes que en un pueblo de menos de 7.000 habitantes no hay un Mercadona. Claro. Un Mercadona, un McDonald's, cualquier franquicia es un indicador demográfico de manual. Pues sí, O pues sí. sea, y el bar, y aunque y un bar también es un indicador demográfico. Y claro, es que un bar, y da gracias, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo creo que el mayor problema a la hora de hacer un negocio de cualquier tipo ah, en un pueblo tan pequeño es sin duda cómo te provees de los materiales necesarios para abrir el negocio. Quiero decir, una ferretería. ¿A quién acude como proveedor? Si a lo mejor le pilla todo lejos, ¿no? Por ejemplo, no sé si era Villalgordo o era otro pueblo que era el más alto de España, que está en un monte a 1600 metros por encima del mar, del nivel del mar. Claro, ahí tienes un problema, porque no hay población cercana en un radio de bastantes kilómetros. Mm. El problema ya no solamente se trata de infraestructura, ¿no? Sino que además tienes que contar con unos proveedores para cualquier cosa, porque el bar a lo mejor, pues mira, más o menos materias primas puede que haya por el pueblo o en los alrededores, porque, no sé, el sector primario se desarrolla mucho en los pueblos, ¿no? Pero hay otras tiendas más especializadas que realmente es difícil, ¿no? Es que al final cuando hablamos de ese tema, a ver, aquí no se dice que haya una ferretería en cada pueblo, o que haya una peluquería en cada pueblo, o que haya una estética en cada pueblo. No. Al final, el ser humano es gregario, siempre siempre estamos juntos, siempre tenemos que relacionarnos unos con los otros. Pasa lo mismo con los pueblos. Los pueblos tienen que relacionarse entre ellos. Entonces, lo que hay que promover es esa unión de los pueblos. Que si tú tienes esto, pues mira, he visto que tú tienes una ferretería. Pues yo aquí no voy a montar una ferretería. ¿Qué no tiene ese pueblo?
Y ahí, por ejemplo, Claro. sí podemos, entre muchas comillas, el tema de la oferta y la demanda, ¿no? En vez de pensar en mi pueblo, puedo pensar en mi comarca, Ujú. ¿no? Sí, sí, Puedo decir, en mi completamente. comarca, ¿qué no hay? No hay un parque. Es que, además conozco el caso de una chica en un pueblo de Málaga, creo que era en Tolox, que en los pueblos alrededor de ella, pues no había un parque de bola para los niños. Y ella quería montar un negocio y estuvo mirando y dice, mira que no hay un parque de bola. Y puso un parque de bola. Y le va muy bien. Ah, Muy pues buena mira. idea. Es que hay que pensar también a nivel regional, a nivel comarcal. No podemos pensar en un municipio como una entidad individual que no se relaciona con otras. Ujú. Completamente. Sí, sí. Mire, a mí me acaba bueno, de surgir una cuestión y quiero saber tu opinión, porque creo que de esto no manejo ningún dato ni nada, salvo que sé que tengo entendido que, por ejemplo, de los pueblos, básicamente, claro, hay una diferencia en cuanto a, o sea, hay un envejecimiento de la población dentro de un pueblo, ¿no? Si ya tenemos un envejecimiento de la población a nivel general en España, en la zona rural pues está acentuado, ¿no? Los jóvenes se van a la ciudad buscando trabajo, por estudios, básicamente zonas donde haya más oportunidades, ¿no? Y yo te quería, bueno, es una pregunta, pero porque tú me digas tu opinión o si te parece algo plausible o no. Que puede que la juventud se mueva a las ciudades buscando eso, pero ¿tú crees que una vez esa juventud o personas que ya han conseguido cierta estabilidad de alguna manera, incluso ahorros, algo que les permite básicamente tener una mayor versatilidad a la hora de decidir dónde quieren vivir o qué van a hacer? Eh, ¿Ves viable o que surja el deseo de volver al pueblo? Porque quieras o no, de alguna manera yo creo, y tú lo has dicho muy bien al principio, ¿no? Has hablado del pueblo, cómo se ve como una zona, sí, es que se ve como una zona donde irte de vacaciones, pero yo diría que también es una zona que podríamos decir de alguna manera que te da todo aquello que la ciudad te quita en algún sentido, ¿no? Tú has hablado de tranquilidad, básicamente una sensación de paz que quizá no se consigue aquí, ¿no? Y a lo mejor esa sensación de paz es mucho más fácil sacrificarla de la juventud en busca de ciertas emociones, el trabajo, los estudios y demás, y a lo mejor te da igual, pero a lo mejor pasado un tiempo sí te interesa recuperar eso, ¿no? Recuperar esa, bueno, ¿cuánta gente habrá hablado a lo mejor de una forma sarcástica y demás de que desearía irse al monte o al pueblo o al campo a vivir solo, ¿no? Porque está harto de, quieras o no, a lo mejor ahí también se puede reflejar el deseo de alejarse un poco del mundanal ruido, ¿no? Pues mira, Eh, conozco casos. yo diría, entonces te preguntaría si en realidad la despoblación de los pueblos puede ser algo incluso cíclico, de que la gente que se fue en un momento vuelva en un futuro de alguna forma, y obviamente ya no son jóvenes, ¿no? Pero, y además lo relacionaría con lo que ha dicho Tomás. Surge una oferta de trabajo en un sitio así y tienes 3.000 personas demandándolo. No creo que sea un problema cíclico. Creo que es un problema que en algunas zonas tiene, abro comillas, solución y en otras, abro comillas, no tiene solución. Siento. Entonces, lo de que hay gente que vuelve, no a lo mejor a su pueblo, pero sí a otro pueblo, cuando, cuando hace lo que tiene que hacer, Exacto. conozco casos de gente que ha sido padre o madre y ha dicho: "No quiero criar a mi niño en un piso o en una gran ciudad, vuelvo a mi pueblo o me voy a un pueblo del área metropolitana de la ciudad en la que vivo". Ujú, O sea, conozco casos, entiendo. pero que el problema sea algo cíclico, diría que no, no es Que al cíclico. final se va avanzando, ¿no? Aunque haya gente que vuelva, hay más gente que se va. Sí. No es que se vaya, es que se mueren. Ah, bueno, eso también, claro.
Porque lo que tú has dicho del envejecimiento de la población, no es que esa gente, se vaya, es que esa gente se muere. Ujú. Mm. Claro, eso también, claro. Sí, sí, que hay Luego, una pueblos. cosa muy importante, sí. No, que hay pueblos con esperanza de vida muy alta, con 90 y tantos años, Ujú, y que ujú, eso refleja perfectamente la situación que hay, ¿no? Porque son pocos, se mueren muy mayores, sí, pero al fin y al cabo son personas de avanzada edad. al final, como todo en la vida, la solución es el dinero. Sí, sí. Eh, pero parecería eso, ¿no? Algo que haga, es como echarle leña al fuego, ¿no? Hay que echársela y ya eso, o sea, como reinvertir el círculo, hacer que el bucle vaya en el otro sentido. Ujú, Metemos cosas para que haya gente que venga, para que haya más cosas. efectivamente, Damos incentivar la dinero economía. para que haya